Bienvenidos a este nuevo segmento de nuestro curso en línea, Historia de la Salvación. En nuestro segmento anterior terminábamos con la época patriarcal y hoy vamos a entrar a terrenos del desierto, a terrenos de la alianza, con un personaje importante que la Biblia pone a la cabeza del linaje de todos los profetas. Quiero hacer un pequeño paréntesis, que profeta es todo aquel que comunica lo que Dios le ha revelado. Y aun cuando los profetas, unos escribieron y otros no escribieron, todo el mensaje viene directamente de Dios. Entonces, les decía que la Biblia considera a Moisés como el mayor de todos los profetas. De hecho, se le atribuye todo el Pentateuco a este personaje grandioso que fue considerado amigo de Dios. Veamos unos textos en la Escritura para que veamos la diferenciación que el mismo Dios hará de Moisés con respecto a otros profetas. En el libro de los Números, capítulo 12, es el cuarto libro de nuestra Biblia, el libro de los Números. En el capítulo 12, versículos del 6 al 8, capítulos del 6 al 8, leemos lo siguiente. Dice así: dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta en visión, me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Fíjense bien qué importante este relato, que está utilizando un lenguaje que nosotros no debemos entender como a la letra, en dos momentos. Porque dice, cuando dice, yo hablo boca a boca con él, quiere decir que las experiencias de revelación que Dios le da a Moisés son de un carácter personal. Y por otro lado, cuando dice, y él contempla la imagen de Yahvé, hay que entender muy bien que con estos ojos naturales nadie puede ver a Dios, ni siquiera Moisés, considerado de todas las confianzas. Muy bien, tenemos otro texto en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. El libro del Deuteronomio que cierra el Pentateuco, así llamado por nosotros, a este primer conjunto de 5 libros en nuestra Biblia cristiana católica, y llamado HaTorá o la ley en la Biblia hebrea. El libro del Deuteronomio cierra entonces este primer bloque importantísimo. Nos vamos al capítulo 18 del Deuteronomio, versículos 15 al 18. Veamos también qué nos dice. Es una promesa. Y atención, las promesas de Dios, ¿saben qué provocan las promesas de Dios? Provocan esperanza. Como cuando un padre, una madre le ofrece algo al hijo, le promete algo y el hijo entonces se llena ¿de qué? De esperanza. Esperanza es esperar. Y entonces, vean, esta promesa es muy importante. Dice, y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Versículo 18. Primero, dice, hay que entender que es Dios que le llama a Moisés, le dice, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti.
Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo, dice Dios, le pediré cuenta de ello. Y vemos que en nuestra Biblia de Jerusalén, si ustedes tienen a la mano su Biblia, vean, y si tienen la de Jerusalén, nos tiene en el margen izquierdo, está citado en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Juan, y es por lo siguiente, porque cuando nosotros leemos este texto antiguo, este texto del libro del Deuteronomio, lo leemos con nuestros anteojos cristianos, es decir, tras la experiencia, bajo la experiencia de Jesús, descubrimos a Jesús. Descubrimos a Jesús. Cuando Dios promete, yo suscitaré un profeta semejante a ti, nosotros vemos a Jesús. Un judío no ve a Jesús, porque después de Moisés vinieron otros personajes, vinieron otros profetas, entre los cuales el judaísmo considera a su primer rey, al primer rey de la tribu de Judá, lo considera un profeta, porque David también fue un instrumento a través del cual Dios actuó. Muy bien, estamos hablando de este personaje Moisés. Vamos entonces, en nuestro segmento anterior, hablábamos de que Josué tuvo 12 hijos, padre de las 12 tribus. Y entonces quisiera que viéramos este esquema con los emblemas representativos de cada una de las tribus y vemos, primero voy a mencionar a las 12 tribus, lo voy a ir señalando en este esquema y vamos a ir familiarizándonos con los nombres de las 12 tribus de Israel y a la vez nos vamos a centrar en, sobre todo, dos tribus. Nos vamos a centrar en dos tribus. Muy bien. Primero, la tribu de Gad, Neftalí, Zebulón, Dan, Asher, Judá. Por favor, pongan mucha atención en esta tribu de Judá y pongan mucha atención en la tribu de Levi. Entre paréntesis, Moisés, Aarón y su hermana Miriam eran de la tribu de Levi. Muy bien. Tenemos a la tribu de Rubén, tenemos a la tribu de Benjamín, de la cual fue el primer rey de Israel, el rey que no recibió la promesa mesiánica como sí la recibió el rey David. Y por eso vemos aquí, miren, una corona, porque a la tribu de Judá se le dio a través de David una promesa que ya veremos más adelante. Muy bien, el rey Saúl, primer rey de la tribu de Benjamín. Después tenemos la tribu de Simeón, la tribu de José y la tribu de Isaacar. Muy bien, Moisés entonces es de la tribu de Leví. Cerramos este paréntesis y vamos a ver que en el libro de nuestro curso que yo estoy siguiendo como apoyo, tenemos que vamos a entrar a la siguiente etapa. Vamos a ver en nuestra línea del tiempo cuáles son las etapas que ya hemos visualizado de una forma global. Por favor, antes que nada, quiero repetir lo que en el primer segmento mencioné. Este es un curso breve, únicamente son 15 horas, que tiene como finalidad
ser un panorama general de la historia de la salvación, y esa intención de este programa breve quiere ser una invitación, una exhortación a estudiar de forma ya más profunda estos temas. Entonces, tenemos que ya dimos una visión a orígenes, a la primera etapa, que es la prehistoria, es esa etapa que se encuentra en los 11 primeros capítulos del Génesis. Después entramos al período patriarcal con Abraham, ese personaje importante que según nuestro estudio situamos hacia mediados del siglo XIX a.C. Abraham recibe una promesa porque fue un hombre fiel, fue un hombre que respondió con fidelidad a ese llamado de Dios. Abraham obediente, podemos darle el título a Abraham del obediente por excelencia a Dios. Abraham recibe la promesa de que tendrá un hijo de su esposa estéril, y entonces por eso Isaac, de entre todos los hijos que tuvo Abraham, va a ser el que va a ser el hijo de la promesa. Y las promesas de Dios a Abraham se van a pasar de generación en generación a través de Isaac, de Jacob, el hijo de Isaac. Ya vimos la historia de Jacob y Esaú, que siendo Esaú el primogénito, finalmente el que va a recibir las bendiciones va a ser Jacob, quien después de esa experiencia, de ese sueño en donde ve una escalera, la escalera que está sobre la tierra y la escalera que toca el cielo, y ve ángeles que suben y bajan. Después de esa experiencia que Dios le regala, Yahvé, que Yahvé le regala, Jacob va a recibir el nombre nuevo de Israel. Ish significa varón. Rael, la terminación el significa Dios. Hombre que ve a Dios, porque el relato nos dice que Jacob vio a Dios. En esa visión nos dice que vio a Dios. Repito, con estos ojos nadie puede ver a Dios tal cual es. Pero Dios le regaló a Jacob una visión especial en donde Jacob no tiene la menor duda de que el que está ahí es Dios. Muy bien. Terminamos con Jacob, Israel, y nos dijo la escritura que hubo un tiempo de silencio. Un tiempo de silencio que se va a romper ese silencio con Moisés. Sabemos la historia de Moisés, que tuvo que huir, bueno, que creció en el palacio de Faraón porque su madre lo puso en el río, en un canasto, lo encuentra la hija de Faraón, lo rescata y le pone el nombre de Moshe, de Moisés, que significa el rescatado de las aguas, el sacado de las aguas. Muy bien, crece Moisés. Pasando la historia, que ustedes vean la historia de Moisés, es fascinante, es muy colorida. Moisés llega a un momento en que mata a un soldado egipcio y huye, y en esa huida va a llegar a un lugar donde está un hombre llamado Jetro, y Moisés, que está en las faldas del monte Sinaí. Yo quise ponerles hoy una fascinante vista de lo que es la cordillera del Sinaí. Esta vista la tomé hace 2 años, bajando del monte Sinaí, de la cima del monte, y acababa de salir el sol. Es cuando uno debe de tomar toda la precaución, pero toda la prisa, para que el calor no sea tan sofocante, de tal manera que llegar de regreso al hotel
es llegar a las 8 de la mañana. Muy bien, vean, contemplen, estos son los territorios bíblicos, son los territorios bíblicos. Esta es parte de la montaña, hay senderos, no se trata de escalar con las manos, hay senderos que llevan a la cima del monte Sinaí. Pero siendo la montaña esta donde yo estoy detrás de esta cámara, estoy detrás de esta imagen, es donde la tradición coloca que Moisés subió por las tablas, mientras el pueblo estaba abajo. Sea este monte, sea el de acá, sea el de acá, no importa. Esta es la región bíblica. Es la región bíblica donde se dio el gran acontecimiento del nacimiento del pueblo de Israel. Entonces, decimos que el tiempo de silencio en Egipto, ese tiempo de esclavitud, se va a romper cuando Dios llamó a Moisés y le encarga la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Obviamente que Moisés se encontraba ya muy cómodo, incluso ya se había casado con la hija de Jetro, y la hija se llamaba Séfora. Ustedes preguntarán si la marca Séfora que conocemos de cosméticos será de un judío o no. Ustedes pregúntense. Séfora era la esposa del gran personaje, del gran profeta, del considerado el liberador de los hebreos que estaban esclavos en Egipto. Moisés estaba muy cómodo. Un buen día se le escapa una cabra y él va un poco más allá de sus lugares de confort y resulta que en ese escaparse, bueno, en ese salirse del momento del área de confort, tiene un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Dios en ese encuentro, que sabemos ese elemento de una zarza que ardía pero que no se consumía, y en donde es Dios en esa experiencia que exactamente no sabemos cómo fue, exactamente no. Si alguien tiene un día la tentación de saber cómo fue, pues al llegar al cielo le pregunta a Moisés, oye Moisés, ¿y cómo fue exactamente? Recuerden que los escritos no son del momento histórico. Los escritos comienza a haber escritos de tradiciones antiguas hasta tiempos del rey Salomón. Toda esa tradición primero fue de forma oral. Entonces, se le revela Dios a Moisés y le dice, quiero que seas tú el que vaya, hable con Faraón y le diga que deje salir a esta muchedumbre que se encuentra esclavizada en Egipto. Esclavos muy valiosos para el imperio faraónico. ¿Por qué? Porque los esclavos construían las grandes ciudades. Actualmente, cuando uno va a Egipto, uno contempla la majestuosidad de todas esas obras que de verdad nos dejan con los ojos abiertos y que en gran medida pues fueron hechas muchas por esclavos. Atención, las pirámides de Egipto no fueron hechas por esclavos, fueron voluntarios para los cuales era un honor construir las grandes pirámides. Muy bien. Moisés primero se porta renuente, le dice Dios, pero mira, soy tartamudo, ¿cómo me envías a mí? Lo que pasa es que Moisés tenía miedo. Él le dijo, pero si tú sabes que me quiere matar el faraón, ¿cómo me estás enviando a la boca del lobo? Pero Moisés ya tenía la misión. Y vuelvo a repetir lo que dije con Abraham. ¿Cómo es posible que Abraham,
El sentido común le dictaba que cómo iba a cometer esa aberrante decisión de dejar el clan de su padre, de dejarlo todo y agarrar a su esposa estéril, a sus mujeres concubinas, a sus hijos, a sus rebaños, su riqueza, sus esclavos, e ir a la tierra de nadie. Porque Dios le había robado el corazón. Igualmente, Moisés, ante lo difícil, ante lo humanamente imposible, accede y va. ¿Por qué? Porque a Moisés también Yahvé, Dios, ya le había robado el corazón. Ojalá nos robe el corazón Dios. Ojalá Dios nos robe el corazón de tal manera que podamos ser todos nosotros verdaderos testigos, verdaderos cristianos, y la gente diga, ¿cómo se le nota diferente a esta persona? A pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de todas las dificultades, sigue fiel a su Dios y a su misión. Muy bien, entonces, en esa confianza que que Moisés sabía que tenía con Dios, un buen día, vamos a Éxodo 3, versículo 7 al 15. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 15, donde Dios le va a revelar su nombre a Moisés. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Está hablando Moisés con Yahvé en ese diálogo cuando Yahvé le ha enviado a liberar a esa muchedumbre. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés. Y aquí Dios da un salto en la revelación, porque dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, en hebreo se dice Ehyeh. Yo soy. Ehyeh significa yo soy. Es decir, está aquí. Nuevamente, recordemos que los escritos no son en ese momento, son cuando ya se sabe que Dios es el único. Y aquí está como contestando Dios, yo soy el único, yo soy, diles que yo soy. Y entonces, continuamos, dice, así dirás a los israelitas, a los que están en Egipto, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué dice? Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. De tal manera que cuando Moisés llega ante los hebreos que se encuentran esclavos en Egipto, les dice, no les dice yo soy, me ha enviado. El único que puede decirse yo soy es Dios, que les decía, el vocablo hebreo es Ehyeh. Pero cuando Moisés dice, ¿quién le ha enviado? No dice, yo soy, me ha enviado, sino dice, Él es, me ha enviado. ¿Y saben cómo se dice Él es? Se dice Yahvé. Yahvé, el sagrado tetragrama en hebreo, en el hebreo masorético, el hebreo tradicional, no existen las vocales, sino solamente las consonantes. Y entonces el sagrado tetragrama son cuatro consonantes. Y estas consonantes las voy a escribir ahora en el pizarrón. Esas consonantes son Y, V,
no, Y, H, V, H. De aquí viene que nosotros y que la Biblia dice Yahvé, como si nosotros le intercaláramos vocales, pero en el hebreo original no existen. En el hebreo original hay una tradición de esa lengua antigua en la que por tradición se adivinan las vocales. Muy bien, cerramos esto y continuamos compartiendo nuestra pantalla. Y dice así entonces, el nuevo nombre divino que Dios le reveló a Moisés, yo soy, es un nombre que manifiesta la ontología, es decir, el ser de este Dios, por eso de este Dios que se le está manifestando. Entonces, dice, ese nombre, en este nombre se esconde a la luz de la revelación posterior, la afirmación de la existencia absoluta y única de un solo Dios en oposición a los ídolos que no existen y son solo vanidad. Al ir recorriendo en la lectura el libro del Éxodo, vamos a encontrar una serie de prodigios, entre los cuales, por favor, son alabanzas y acción de gracias al Dios de Israel por sus maravillas, por su intervención a lo largo de la historia. Y estas intervenciones están exageradas, se llama hiperbolizadas. De tal manera que nosotros, por ejemplo, cuando leemos el paso del Mar Rojo, cuando leemos nosotros el relato, nos pinta que el Mar Rojo se abrió y que se hizo como un gigantesco acuario de un lado y uno del otro, y que en medio, así como en las películas de Hollywood, y vemos que son grandes murallas de agua y que en medio pasan los hebreos que salieron de Egipto, que están siendo perseguidos por el ejército de Faraón, y que de pronto cuando los hebreos alcanzan a llegar a la otra orilla, las aguas vuelven a caer, pero está muy bien hecha la película porque la película está siguiendo la hipérbole narrada en el libro del Éxodo. Pero nosotros, cuando leamos esas hipérboles, debemos entender que el escritor sagrado lo que quiere es exaltar, alabar el poder de Dios que nunca abandonó a su pueblo, que siempre estuvo con él, que a pesar de las dificultades de persecución, de hambre en el desierto o de sed, finalmente Dios siempre estuvo derramando su misericordia hacia el pueblo. Muy bien, los israelitas, y ahora vamos a poner un mapa, los israelitas llegan a la montaña santa, ¿no? Este mapa no es, vamos a ver cuál es. Sinaí, el mapa, aquí estamos, no, aquí tenemos otra imagen del Sinaí. Vean ustedes, esta es la montaña llamada Sinaí, hay senderos que uno va subiendo, tiene 2.400 metros de altura, más o menos, pero no quiero, aquí tenemos otra imagen en las faldas del monte Sinaí, se encuentra un monasterio vivo, es decir, hay vida monacal, vida monástica en este monasterio que se llama el monasterio de Santa Catarina, en las faldas del monte Sinaí. Muy bien, tenía yo por aquí el mapa, espero que lo tengamos, no, este tampoco es. Vamos a poner una pausa
Muy bien, tenemos entonces aquí este mapa que nos pinta la ruta de los hebreos que salen de Egipto y llegamos y nos dice que los israelitas llegaron a la montaña santa. Los israelitas llegaron a lo que llamamos nosotros, tiene 3 nombres esta montaña, se llama el monte Horeb o se llama también el monte Sinaí. Son 2 nombres que ahorita recuerdo, no quiero inventar otro, pero entonces tenemos aquí que es en donde Moisés había tenido esa experiencia primera. Y Dios le había dicho, Moisés, cuando saques a los hebreos, ¿por qué digo hebreos y no israelitas, como dice la Escritura? Porque van a llamarse israelitas hasta que son constituidos un pueblo después o a partir de la celebración de esa alianza que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, es la alianza más importante. ¿Por qué? Porque es ese momento trascendental en el que Dios los constituye su pueblo de su propiedad personal. Hablaremos entonces de esa alianza. Nosotros ya vimos los elementos necesarios para la celebración de una alianza en nuestra clase anterior. Se encuentra absolutamente todos los requisitos para sellar ese convenio, ese pacto, se encuentran. Muy bien. Los israelitas llegaron a la montaña santa. Allí Dios, a través de Moisés, firmó la primera alianza con los israelitas, constituyéndolos como su pueblo. ¿Y qué les dio? ¿Se acuerdan que en una alianza se necesitan cláusulas? Pues Dios les dio las cláusulas. Las cláusulas son las 10 palabras, lo que nosotros llamamos el decálogo, y entonces Dios les dio una ley. También lo llamamos los 10 mandamientos y selló la alianza mediante un sacrificio. Esa alianza la podemos leer nosotros a partir del capítulo 19 del libro del Éxodo, y tenemos que Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve y pregúntale al pueblo si quieren que yo sea su Dios y así serán ellos mi pueblo. Aquí viene el compromiso por parte de los hebreos antes de la celebración de alianza. Dios, respetando la libertad, la voluntad y la inteligencia, a través de Moisés les manda preguntar, ¿quieren ustedes que yo sea su Dios y así ustedes pasen a ser mi pueblo? ¿Y cómo contestaron todos? Sí, sí queremos, sí queremos. Pero todo eso estaba como subordinado al cumplimiento de las palabras. De manera que hay compromiso de parte de Dios, pero hay compromiso de parte del pueblo. El pueblo se compromete a obedecer. ¿Qué va a pasar? En las alianzas bíblicas dentro de las cláusulas hay algo bien importante. Se realiza la alianza, los dos se comprometen a algo. Si alguno va a ser infiel a la alianza, fíjense, que le pase lo que le pasa al animalito, víctima ofrecida en sacrificio, ¿sí? Es bien importante entender todo esto. Si uno falla, que muera. En las alianzas bíblicas, ¿quién es el que falla? ¿Es Dios o es el hombre? Es el hombre. Dios nunca falla. Entonces, cuando falla,
Dios dice, te voy a dar otra oportunidad y levanta. Y el hombre vuelve a fallar. Y se renueva la alianza y el hombre vuelve a fallar. Y el pueblo se arrepiente y Dios entonces lo vuelve a levantar. Esa es la historia. Es la historia desde el inicio. El hombre pecó, pero luego se arrepiente. Pero luego Dios lo rescata, da una oportunidad. Recuerden la historia de Noé. Ante la multiplicidad del pecado, Dios se ve precisado a castigar, precisado a intervenir. Pero no olviden cómo termina la teología. Por un justo, Dios vuelve a levantar al hombre. Y hablo del hombre, hablo de la humanidad, sea el pueblo de Israel, sea yo como persona, ¿sí? Puede ir de un nivel individual o de un nivel comunitario universal a un nivel individual. Finalmente, entonces, el pueblo dice, sí, sí, ¿y qué pasa? Se celebra esa alianza. Y es a partir de aquí donde los descendientes de Abraham, que ya se acuerdan, que Abraham desde Ur de Caldea y luego Harán al norte, vean la flechita que yo les pongo, y luego ¿qué pasa? Y Abraham baja y luego hay hambre y luego entonces Abraham va para acá y luego regresa. Toda la historia, finalmente aquí tenemos Hebrón, donde está la cueva de la Macpelá digamos, en una población, en una localidad llamada Mamre. Y por aquí tenemos cómo actualmente luce la tumba de los patriarcas. La tumba de los patriarcas actualmente luce, la saqué